Pues sí, es un derecho. Yo empezaría diciendo que no es solo un derecho, sino que es además un derecho constitucional, es un derecho que está reconocido en la norma fundamental del Estado español, que es la Constitución Española del 78, en concreto en el artículo 47, y es un artículo que se conoce especialmente porque consagra el derecho a la vivienda, que no solo consagra el derecho a la vivienda, sino que concreta dos deberes, que dirige dos deberes concretos a las administraciones públicas. Una, más allá del derecho a la vivienda, establece el deber de las administraciones públicas de impedir la especulación y establece también el deber de las administraciones públicas de posibilitar la participación de la comunidad en los beneficios que genere la actividad urbanística. ¿Qué significa el derecho a la vivienda, ¿no? Y lo hace a través de dos observaciones generales, que básicamente están orientadas, una de ellas a definir el contenido del derecho, qué significa que una vivienda sea adecuada, en nuestro caso, qué significa que una vivienda sea digna, y el comité de, pues por ejemplo, habla de disponibilidad de servicios, que esté ubicada en un lugar que permita el acceso a otros derechos, esas viviendas, ¿no?, que ahora hablábamos con una compañera que había por aquí, esas viviendas que están totalmente desalojadas de los centros urbanos, que te imposibilitan acceder a un trabajo, acceder a un centro de salud, acceder a un lugar de culto. Eso no es una vivienda adecuada según y como la entiende el Comité de Naciones Unidas, ¿no?, la ubicación adecuada de la vivienda, pero el Comité también establece dos requisitos que en nuestro contexto tienen mucho sentido, y es que dice, uno de ellos dice, una vivienda para ser adecuada tiene que ser accesible económicamente. ¿Cuál es el porcentaje de ingresos que debería dedicarse al pago de la vivienda? Bueno, pues hay una norma no escrita que habla que el pago de la vivienda no debería ocupar más del 30% de los ingresos familiares, es decir, que dedicar más allá de un 30% de los ingresos familiares al pago de la vivienda estaría comprometiendo el acceso a otras necesidades básicas. Eso es uno de los criterios importantes, la accesibilidad económica, pero otro también sumamente importante que concreta Naciones Unidas es que una vivienda, para que se considere adecuada en nuestro contexto, para que se considere digna, tiene que ser una vivienda segura, una vivienda que te proteja contra desalojos, que te proteja contra la intervención de terceros. ¿Y eso significa que la vivienda tiene que ser en régimen de propiedad privada? Y no, y eso Naciones Unidas ahí lo ha reiterado hasta la saciedad. Podemos fomentar regímenes de tenencia seguros, mucho más accesibles que la propiedad privada. Y Naciones Unidas ahí sí concreta. Naciones Unidas habla del alquiler, especialmente del alquiler social, habla de la propiedad cooperativa, habla del derecho de superficie, una multitud de fórmulas de acceso a la vivienda seguras, distintas a la propiedad y que tienen que ver con ese componente de la vivienda adecuada. Dice, bueno, entonces si es un derecho y está en la Constitución y está en los pactos internacionales, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, pues estamos como estamos porque lo cierto es que se ha desarrollado a la par de ese marco normativo relativamente garantista, se ha desarrollado en este país un modelo inmobiliario financiero que ha concebido la vivienda como una inversión, la vivienda como negocio, la vivienda como un producto especulativo, y que ha puesto en jaque a todos los compromisos que tienen que ver con hacer efectivo el derecho a la vivienda, y eso se ve clarísimamente cuando uno analiza las políticas de vivienda que se han estado impulsando en este país. Y esas políticas lo que hacían era como promover una visión desarrollista, lo que había era que construir, porque eso generaba riqueza supuestamente, ¿no? Eso generaba empleo, y construir era promover el desarrollo económico. Desarrollo debilitado, ¿no? Una consagración subordinada de los derechos sociales en la Constitución española, ¿no?, que lo recoge como principios rectores, pero también todo un desarrollo infraconstitucional que, por ejemplo, ha sobreprotegido el derecho de propiedad privada. Es impresionante ver las dificultades que existen en este país para intervenir
en propiedades desocupadas. Eso no pasa en ningún país de nuestro entorno, pero aquí sí el modelo se ha construido, ¿no? Todo ese modelo constructivista, propietarista, etcétera, necesita un derecho urbanístico que proteja hasta el final ese derecho a la propiedad, ese derecho a tener viviendas desocupadas, aunque sean centenares y aunque la situación sea de emergencia como la que estamos viviendo. En el contexto en el que estamos, lo que no podemos pensar es que en este país vamos a pasar de un 2% de vivienda social al 30%, que es el que necesitaríamos para albergar a todas las familias que lo necesitan, construyendo vivienda social. Bueno, vamos a tener que ver qué se está haciendo en países con poca vivienda social para controlar un poco el mercado. Bueno, pues esa sería una fórmula. Vamos a intervenir en el mercado de alquiler. Pero en cambio lo que estamos viendo es que no solo no lo estamos haciendo, sino que nos estamos alejando absolutamente de esas fórmulas que sí que están funcionando y que han impedido situaciones tan dramáticas como las que tenemos nosotros. Esa sobreexposición al crédito, ese fomento de la vivienda en propiedad, esa desatención de política de la vivienda social como una vivienda pública que esté ahí, que dé salida una salida habitacional a la gente que no puede acceder al mercado privado de vivienda. Esa situación está llegando a un límite, ¿no? Ese límite se visibiliza en realidad ya en el 2006, ¿no? Ahora hablabais de V de vivienda. Se habla mucho ahora de que nadie sabía, no se sabía, o sea, se sabía que había boom, se sabía que había burbuja. Las movilizaciones por el derecho a la vivienda ya empiezan en el 2004 y se hacen muy visibles en el 2006. También en el 2006, a la par que V de vivienda estaba convocando estas manifestaciones masivas, viene, ¿no? Se citaba aquí, viene el relator especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda y da lugar a un informe demoledor en el que habla de que este país tenía la peor política de vivienda que él había visto en Europa. Esa visita, ese informe genera mucho debate, al menos entre la sociedad, pero aún así el gobierno sigue, ¿no? Como encerrado en sus límites. Pues lo cierto es que hay que hablar de un éxito, y un éxito yo diría que en dos sentidos. Un éxito en términos de sensibilización, lo que era un problema invisibilizado, que la gente vivía como totalmente como un fracaso personal, ya se empieza a percibir como un fallo del sistema, y la dación en pago ya no es solo una reivindicación de los afectados, sino que es una reivindicación mayoritaria. Pero también un éxito en términos de impacto real, o sea, la ley que sale del Partido Popular, fruto de esa iniciativa legislativa popular, no es la ley que hubiésemos querido, pero es que ellos no querían ley. Entonces, obligar al gobierno a una ley, a esa ley 1/2013, ¿no? De protección de los deudores hipotecarios, que deja fuera a muchos de los afectados, pero reconoce que hay un problema y que el problema pasa por detener los desalojos, por favorecer el alquiler social. Eso ya es un logro. Ahora, claro, uno dice, bueno, es difícil, pues que cualquier derecho, o sea, cualquier derecho es un derecho, es una historia de luchas, es una historia de avances, es una historia de retrocesos, y en el caso de la vivienda especialmente difícil, porque detrás de ese derecho hay sectores, ¿no? Actores privados y públicos también, que han vivido, que se han visto privilegiados de forma muy importante con esa no concepción de la vivienda como derecho, sino como negocio.